Bueno, pues el tema de hoy se llama San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Ya en primer año, en segundo año, ya vieron el primer tema, se trata acerca de quién era San Ignacio y quiénes son los jesuitas, pero no está por demás como volver a recordar y estar bien conscientes de la importancia de saber quién era San Ignacio, ¿sí? ¿Qué relación tiene San Ignacio con nosotros? ¿Sale? Bueno, vamos a recordar un poquito de su vida, de San Ignacio, que ya todos saben, todos me contestaron, San Ignacio era un santo, ya sabemos todos que San Ignacio era un santo, que nació en España, en Azpeitia, nació en un castillo, nació en 1491 y quedó huérfano de papá y mamá a los 16 años, ¿sí? Después, pues él, estuvieron de él a cargo diferentes personas, era una persona que estaba muy cerquita de la realeza. A los 16 años él solo sabía leer y escribir, pero con el tiempo fue desarrollando otras habilidades, ¿no? Como la música, la poesía, manejar la lanza, y después él decidió dedicarse a las armas, ¿sí? Como a la caballería y a las armas. Era una persona que era muy valiente, que era muy animosa, muy liberal, era una persona noble, pero era una persona que amaba a Dios, no era una persona que hablaba mal de él o que se expresaba mal de la iglesia o de Dios, ¿sale? Este, un día lo mandan a una lucha contra los franceses en Pamplona y le hieren su pierna, le cae una bala de cañón en su pierna y pues lo tuvieron que operar, se lo tuvieron que llevar hasta su casa, entonces lo llevaron como por caminando, me supongo que en alguna camilla o algo, por kilómetros hasta su casa en Azpeitia. Y ahí estuvo en recuperación. Como todos ya sabemos, no quedó bien de su pierna y él era una persona muy vanidosa, ¿no? Entonces dijo, no, necesito que me la arreglen bien. Y para volvérsela a arreglar, se la tenían que quebrar y volvérsela a acomodar. Se la quebraron, imagínense en aquel entonces, cuál anestesia, cuál nada. ¿Qué pasa? Pues él en el tiempo de su convalecencia, pues ¿qué hacía? No había nada para divertirse como nosotros en la cuarentena, que tenemos Netflix, que tenemos televisión, que tenemos celular, que tenemos computadora, tenemos todo para estar en nuestra casa. En aquel entonces pues no había nada, no había nada de eso. Entonces pues ¿qué hacía? Se ponía a leer, se ponía a pensar, a reflexionar, a meditar, y le llevaron unos libros, La vida de los santos y La historia de Cristo. Y entonces al leer los libros él se da cuenta que esas personas eran dignas de admiración, los santos, y que quería ser como ellos, ¿sí? Quería ser como los santos. Entonces es cuando él empieza a escuchar el llamado de Dios. Aparte que se le aparece la Virgen. Entonces eso fue como el que dice, ¿no? Yo tengo que seguir a Dios, ¿sí? Tengo que seguir a Dios. Pero no nada más, acuérdense que el seguir a Dios no nada más es rezar, sino que también es el actuar, ¿sí? Es el actuar. El actuar, el que tú actúes bien, pero que también actúas en favor de los demás, ¿sí? Y bueno, en 1523 inicia una peregrinación, se le aparece la Virgen y dice, no, pues yo quiero ir a Tierra Santa a ver a, a hacer este peregrinaje, ¿no? Él quería ir a Tierra Santa. Pero en ese trayecto él dice, no, pues para poder ayudar a los demás, para poder estar bien, pues tengo que prepararme, ¿sí? Él se desprende de todas las cosas materiales, pero se, se, se prepara, se mete a estudiar en 1524, ¿sí? Acuérdense que la pobreza no es sinónimo de ignorancia. Tú puedes ser pobre, pero puedes ser una persona preparada, con conocimientos, ¿sale? Y más ahora que tenemos muchas herramientas para podernos preparar. Bueno, entonces, a los 30, fíjense, en ese entonces él tenía 33 años y se mete a estudiar gramática latina en Barcelona. Después se va a la Universidad de Alcalá, en España, y estudia lógica, física, teología. Estudiaba de noche, porque de día se dedicaba a pedir limosna pues, para poder comer y poder vivir. ¿Y por qué no trabajaba? Porque él
en la mañana o en el día, ¿qué hacía? Instruía a los niños, o sea, él se dedicaba a cuestiones espirituales, ¿sí? El ayudar en lo que podía económicamente a la gente. Ayudaba a convertirse a la gente, a acercarse más a Dios, hacía reuniones espirituales. Y fíjense, en 1534, con 43 años de edad, se titula como maestro en artes de la Universidad de París. Después, él se pone está como enfermito y lo mandan, le dicen que se vaya a visitar a su familia Speitia. Y en 1535 se va a visitar a su familia. Y bueno, en esta época es cuando ya empieza como a fundarse la Compañía de Jesús, ¿sí? El Papa Paulo III ordena sacerdotes a 10 de sus compañeros. A 10 de sus compañeros los hace sacerdotes, pues incluido a él. Y ahí ellos toman votos de pobreza, de castidad, de obediencia y de imitar a Dios. De hecho, los jesuitas solo obedecen al Papa, ellos no obedecen, o sea, los cardenales no les dicen, ay, tú tienes que hacer esto, los obispos. Nada, nada, nada. Ellos solo obedecen al Papa. De hecho, el Papa Francisco ustedes saben que es jesuita, pero él renunció para poder ser papa, si no, no podía ser papa. Y la primer misión que les encomendó el papa a los jesuitas fue enseñar a los niños, a los hombres y a las mujeres los mandamientos de Dios. El Papa Paulo VI, el 27 de septiembre de 1540, emite una bula, un documento donde él dice que pues se acaba de formar la Compañía de Jesús. Y Ignacio fue el primer general de la Compañía de Jesús, ¿sale? Hasta la fecha le siguen diciendo generales al encargado de la congregación, ¿sale? Y San Ignacio se queda en Roma y los demás se van de misioneros. Se van a Marruecos, se van a Portugal, se van a Etiopía y se van a América del Sur. En 1548, San Ignacio publica los ejercicios espirituales y él, pues, ¿qué era lo que hacía? Era una persona afectuosa con los enfermos, los asistía material y espiritualmente, fomentaba el estudio, no porque estuvieran pobres como él le pasó, o sea, él pedía limosna pues para poder estudiar y para poder sobrevivir. Entonces, de que se puede, él nos demostró de que no siendo pobre no vas a poder estudiar, ¿sí? Fomentaba mucho la ciencia y muere de manera súbita el 31 de julio, de 1556. Muchos de los jesuitas pues también se dedican a la astronomía. De hecho, está el Observatorio Vaticano Astronómico y creo que ya les había platicado que 35 de los cráteres de la Luna tienen nombres de jesuitas por sus aportaciones a la ciencia y a la astronomía. Entonces, bueno, los jesuitas, pues la Compañía de Jesús ya, en 1540 el Papa emite la bula y en 1542 pues ya es cuando empiezan ellos a trabajar, cuando el Papa les dice, ustedes tienen que hacer esto, se tienen que ir de misionero, tienen que enseñar los mandamientos y no nada más se limitaron a eso, ¿verdad? Con el tiempo han ido evolucionando, han ido adaptándose a las necesidades pues, de las épocas y muchos de ellos trabajan en escuelas, trabajan en parroquias, de misioneros, trabajan con indígenas, están en los lugares donde más lo necesitan, ¿sí? No están en la colonia, tal colonia acá bien fashion, donde a lo mejor no necesita nada, ¿sí? O sea, o a lo mejor puede ser que estén en una colonia nice, donde haya falta la cuestión espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, están en lugares donde hay migrantes, donde están refugiados,
hay centros de espiritualidad, les decía que trabajan en la astronomía, están en los lugares donde hay más necesidad. Y bueno, la actividad consiste en elegir un acontecimiento importante de la vida de San Ignacio. Por eso ya les platiqué acontecimientos importantes, ¿no? Se le apareció la Virgen, la herida de cañón en la pierna. Yo creo que ese es un acontecimiento muy importante porque de ahí fue el inicio de que él escuchara a Dios, la lectura, ¿no? de los libros, yo creo que también es un acontecimiento importante. La fundación de la Compañía de Jesús, cuando él publica los ejercicios espirituales, también son acontecimientos muy importantes en la vida de San Ignacio. Entonces, bueno, dice, elige un acontecimiento importante de la vida de San Ignacio de Loyola que tenga relación con tu vida, ¿sí? Y realiza un escrito de mínimo 25 renglones. Yo ahí les puse una rúbrica. Si me escriben menos de 25 renglones, ahí va a decir cuánto van a sacar en la actividad, ¿sale? Dice 25 renglones de cómo ese acontecimiento puede ayudarte a reflexionar o actuar en tu vida diaria. Acompaña tu escrito con un pequeño dibujo o símbolo. Si se fijan, están muy sencillas. Entonces, está dividida como en 3 partes, ¿no? Escribe un acontecimiento. Ese acontecimiento tiene que tener una relación con tu vida. Vas a realizar un escrito donde vas a explicar cómo ese acontecimiento puede ayudarte a reflexionar y un dibujo. Si se fijan, son como 4 partecitas, ¿no? El acontecimiento, qué relación tiene ese acontecimiento en tu vida, los 25 renglones de cómo ese acontecimiento te puede ayudar y a reflexionar y un dibujo, ¿sale? Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro y en la sesión de Zoom nos vemos para aclarar más dudas o si ustedes tienen como más información acerca de la vida de San Ignacio, las jesuitas, lo podamos compartir. Nos vemos.